Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTube y el tema de hoy es cuáles son los costos de tener una empresa en Chile. Eso es de lo que vamos a hablar, nos preguntan bastante, vemos que anda mucha información en redes sociales de gente que cree cosas muy diferentes de repente a la realidad. Por tanto, es un tema que pudiéramos abordar ahora directamente en el canal para que haya más claridad al respecto. Antes de comenzar, como siempre, pedirles que se suscriban al canal. Somos un canal de videos de emprendimiento. Hay muchos de ustedes que ven videos del canal y no se suscriben. A nosotros nos sirve un montón. Igualmente, cuando veas un video del canal y te guste, dale me gusta. Eso ayuda muchísimo al algoritmo de YouTube para que después priorice nuestros videos. Y también activa la campanita de notificaciones y síguenos en Instagram, donde subimos regularmente también videos cortos. Dicho esto, vamos con lo que nos convoca. Primera cosa, costos de tener una empresa. Partamos por lo primero, crearla. ¿Ya? Crear una empresa en Chile es completamente gratis si lo haces por cuenta propia. Es decir, si tú, por ejemplo, buscas alguno de los tutoriales que tenemos en el canal, o otros tutoriales de otros canales, lo que sea, y haces el proceso por cuenta propia. Pensemos que, por ejemplo, lo hagas como persona jurídica, que es como lo que más se recomienda para la mayoría de los casos. Ojo, hay casos donde la persona natural puede ser una buena alternativa. Igual tengo algunos videos donde analizo eso, pero pensemos que la regularidad hoy día la mayoría lo va a hacer como persona jurídica. Y si utilizamos empresa en un día, el costo ahí, si lo haces por cuenta propia, es no, bueno, no cero porque tienes que pagar la firma. ¿Ya? La firma vale 900 pesos o 1000 pesos, dependiendo el proveedor. Así que no es cero, pero son como 1000 pesos crear la empresa como persona jurídica. Importante ahí. Si realmente no entiendes mucho lo que estás haciendo, quizás no es tan recomendable que crees la empresa por cuenta propia, independiente de que sigas un tutorial. Eso nos llega mucho caso de gente que siguió tutoriales nuestros y efectivamente, quizá no se equivocó al crear la empresa, pero como no entendía mucho lo que estaba haciendo, no editó algunas partes, no lo adaptó a su caso particular y muchas veces también se equivocó en el tipo de empresa y eso le va a repercutir después. Pero pensemos solamente a nivel de costo que podrías hacerlo por cuenta propia y no te va a costar prácticamente nada. Como te digo, la pura firma que la puedes hacer online y si por cualquier motivo prefieres o tienes que firmar en notaría, de repente hay gente que no puede firmar online porque no le valía la firma, la puedes comprar en una notaría y cuesta como 100.000 pesos. Si es que lo haces como persona natural, te ahorras el paso de creación de empresa en un día. Insisto, normalmente en la mayoría de los casos no es muy conveniente eso. Si quieres saber por qué no es muy conveniente, revisa ahí otros videos del canal que se tratan específicamente de por qué no se recomienda normalmente emprender como persona natural. Y ahí te saltas el primer paso, digamos, de crear la empresa como persona jurídica y para crear una empresa como persona natural, partes desde el inicio de actividades, porque tu root ya lo tienes, así que ya existes como persona, por tanto no hay que crearte de nuevo, no es que tengas que nacer de nuevo, sino que simplemente te vas al servicio de impuestos internos, te vas como al paso 2 de los que lo hacen como persona jurídica. ¿Cuánto cuesta iniciar actividades y hacer todo el proceso de habilitación tributaria? O sea, todo lo necesario para que la empresa quede emitiendo boletas y facturas. También es gratis. ¿Ya? Acá finalmente los costos de crear una empresa e iniciarla van a pasar exclusivamente por si lo haces tú solo, ¿ya? Considerando responsablemente que tengas los conocimientos para poder hacerlo, o eventualmente pudieras utilizar algún servicio de asesoría que claramente te van a cobrar, ¿ya? Y ahí estarían como los costos asociados a eso. ¿Cuánto cuesta eso? Es muy variable porque hay muchísimas empresas que prestamos ese tipo de servicios. Por ejemplo, en el caso de nosotros en Alfa Consulting, por crear la empresa cobramos actualmente 95.990 el costo y viene con una asesoría igualmente para definir el tipo de empresa y todo ahí está como el valor de, aparte del correcto llenado del formulario, en el fondo es que entiendas un poco lo que va a pasar después también y la gente valora mucho el tema de la posibilidad de hacer consulta y la garantía igual de que se hagan las cosas bien. Y después el proceso de habilitación tributaria al menos nosotros lo llevamos cuando un cliente contrata contabilidad semestral o anual. O sea, hay muchos clientes que contratan creación de empresa con nosotros y contabilidad semestral o anual y esos serían los costos que tiene para crear e iniciar la empresa. ¿Ya?
Pero como digo, hay otros proveedores que también ofrecen los mismos servicios y también pudieras también hacerlo tú solo. Entonces vamos a ir transparentando todos los costos y ahí cada uno podrá decidir y podrá hacer lo que más le convenga y también lo más responsable y realista también de acuerdo a las capacidades que uno tenga. Hay gente que viene del mundo de los negocios, sabe un montón o tiene formación en eso, quizás no necesita asesoría y hay gente que no sabe nada y seguramente lo haría mucho mejor con asesoría. Y también hay gente que no sabe nada, pero es muy estudiosa y tiene tiempo para poder aprender y está dispuesto al ensayo de error también. Y hay gente que en realidad no está dispuesta a eso y prefiere pagar por asesoría para hacerlo más rápido, más fácil y en el fondo poder desentenderse un poco de algunas cosas y ir a apoyado, digamos. Eso es muy variable y depende de cada persona y algo que solamente puedes decidir tú. Ahora bien, después de eso, ¿existe algún costo por mantener la empresa? En sí mismo no, el gobierno de Chile no te va a cobrar absolutamente nada por mantener tu empresa. Entonces, los otros costos que vas a tener van a ir relacionados directamente a tu modelo de negocio. Es decir, si tienes arriendo, si tienes, pagas sueldos en el fondo. Y después vas a tener mucho, seguramente todas las empresas van a tener costos variables. Pero insisto, esos todos ya van a depender del negocio. Ya me voy a centrar principalmente en los costos en los que debiéramos incurrir todos o lo que normalmente gasta la mayoría de la gente por tener una empresa. ¿Qué pasa con los impuestos? Uno dirá, ya, pero no es gratis crear la empresa, pero se pagarán impuestos. Sí se pagan impuestos. ¿Qué impuestos se pagan y cuál es el costo de estos impuestos? Primero, súper importante, esto lo he mencionado en muchos videos, las empresas no pagan impuestos mensualmente. Ya alguno dirá, oye, pero el F29, ahí yo veo que uno paga y todo. Sí, pero en el F29 vas a pagar el IVA, que se lo cobraste al cliente, por tanto no lo pagas tú. Si lo estás pagando tú es porque tienes un problema realmente en costeo. ¿Ya? Y ahí hay otros videos en el canal donde siempre la base es que tú tienes que calcular tu utilidad sobre la venta neta. ¿Ya? No puedes mezclar el IVA ahí. ¿Ya? El IVA va aparte, IVA de crédito, lo que te queda cuando tú compras, IVA de débito, el que tú le vas a pagar al Estado. Tienes la posibilidad de descontar IVA de crédito y IVA de débito y de acuerdo a tu modelo de negocio, cuánto del IVA debieras seguramente agregarle y ahí depende de tu sistema de fijación de precio. Pero el IVA no es parte de los impuestos que pagan las empresas. Sí hay que entregarlo al Estado mes a mes. Entonces ahí tenemos un impuesto que no pagamos. Después, tenemos, por ejemplo, retención de boleto de honorario. Te emitieron un boleto de honorario, tienes que pagar ese impuesto. Pero la retención de boleto de honorario tampoco era tuya. Por tanto, en el fondo es algo que había que pagar simplemente porque retuviste ese impuesto y tienes que pagarlo en formulario 29. En formulario 29 también se paga el impuesto, el que se llama impuesto único, que también se le llama impuesto a los sueldos altos. ¿Ya? Si tienes personas contratadas que se pasen del tramo, tienes que igualmente pagar ahí. Pero si te das cuenta, son puras cosas que no son de la empresa, por tanto, no son parte de mantener una empresa. ¿Cuál es el único impuesto que se paga en el formulario 29 que sí corresponde a la empresa? El PPM o pago provisional mensual. Tengo un video donde explico qué es el PPM, pero de manera muy resumida, muy rápida, el PPM es una amortización de la probabilidad de que tu empresa tenga que pagar impuesto a la renta. ¿Qué significa esto en castellano a los que no venimos del mundo de la contabilidad, tributación? ¿Ya? Es simplemente que cuando tú tienes una empresa en Chile, ¿ya? Y ya voy a llegar a eso, las empresas pagan impuestos, pero pagan impuestos solamente una vez al año en la declaración de renta del mes de abril. Entonces, ¿cuál es la lógica? Que si tú tienes una empresa, seguramente vas a tener utilidades porque vas a ganar plata, porque para eso creamos los negocios. ¿Ya? No siempre es así, hay muchos escenarios donde se puede dar que tu empresa no tuvo utilidades, puede ser que sea tu primer año, gastaste mucho, o te fue mal, ahí pueden ser muchas las variables ahí. Pero supongamos que o sea, digamos que se presume que tú vas a tener utilidades. Entonces, como el impuesto a la renta se paga de una sola vez, y es como bien violento, porque de toda la utilidad se te calcula y hay que pagarse, hay que ponerse en abril ahí con todo de una vez. Ojo, los que lleguen su primer año, que el otro año les va a tocar impuesto a la renta en abril, así que vayan viendo cuánto va a ser. Siempre estamos recordando esto en el canal. Acuérdate que no pagas impuestos mensualmente. Hay mucha gente que cree que pagó impuestos mensuales y se encuentra después con la renta y resulta que ahí tenemos problemas. A mí también me pasó. Entonces, el PPM es tú vas haciendo como un pequeño ahorro.
¿ya? Es decir, tú todos los meses de tus ventas, puede ser desde el 1%, pagas, por ejemplo, el 1% de tus ventas y después, cuando tienes que pagar impuestos a las utilidades, se descuenta el PPM. Entonces, cuando no tuviste utilidades, te lo devuelven, ¿ya? Pero debieras considerar que a lo menos el 1% de tus ventas se va a ir todos los meses al PPM y eso va a ser un costo permanente. Pero o lo vas a recuperar si no tuviste utilidades, que ojalá que no sea así, porque significa que no te fue bien, o quizá era parte de tu planificación, pero la mayoría de las veces porque no te fue bien. Y por eso no es raro esta gente que celebra que les devolvieron los impuestos, porque normalmente tiene que ver con que les fue pésimo financieramente y no entienden nada. Eso pasa muchísimo, lamentablemente. Y me río porque de verdad que es como cómo vas a celebrar que te devolvieron algo que ya habías pagado y que más encima es una señal, es un indicador de que te fue mal. ¿Ya? Entonces no es un motivo de celebración en la devolución del PPM. Es una plata que llega toda acumulada y todo está bien, no pagaste impuestos, pero es una certificación de que tu empresa no va bien. Entonces, PPM. Ese sería como el único impuesto que pagaríamos mensual, que no es un impuesto, sino que es la amortización de si es que vas a tener que o tuvieras que pagar impuestos. Impuesto a la renta. Ya, este es muy importante. ¿Cuánto es el impuesto a la renta? ¿Cuánto se paga? Existen dos regímenes tributarios en los que están la mayoría de las empresas, porque en realidad existen más regímenes tributarios, pero hay uno, el semi-integrado, que es solamente para empresas grandes, es decir, tienes que vender sobre 3.000 millones de pesos y no, 3.000 como sobre 3.600 con el valor de la UAF ahora. Por tanto, la mayoría de los emprendedores no estamos ahí, no estamos en ese. La mayoría de los emprendedores estamos o en el ProPyme general o el ProPyme transparente. En el ProPyme, aquí voy a hacerlo muy rápido porque tenemos videos sobre regímenes tributarios. Ojo, el que quiera ahondar sobre esto, vaya a ver los videos sobre regímenes tributarios, ahí va a entender muy bien cómo se calcula. Y también tenemos unos videos sobre declaración de renta, donde se explica todo el proceso y también se habla de cómo se calcula el pago de impuestos. Pero la verdad que no es muy complejo. ProPyme transparente, normalmente asociado a los que venden poquito al año. ¿Cuánto es poquito? Ya ahí, bueno, es variable, pero la verdad que ahí, como les digo, en los otros videos damos un poquito más de ejemplos de eso. Pero los que venden menos, normalmente a nivel contable se les recomienda que tributen en el ProPyme transparente y si es que no tienen ingresos la persona adicionales y eso va, o sea, no se paga impuesto en la empresa y va todo al global complementario de la persona. ¿Cuál es el global complementario? Es el impuesto que pagan las personas, el impuesto a la renta, pero de personas, que lo pagamos todas las personas en Chile que tenemos ingresos sobre 10 millones de pesos, bajo 10 millones de pesos al año. Si tú tienes ingresos bajo 10 millones de pesos al año, no pagas nada. Y hay una tabla de global complementario y tú puedes ver en el fondo cuánto vas a tener que pagar de impuestos y también tenemos un video sobre impuesto global complementario. Y después tenemos otro régimen tributario que es donde están la mayoría de las empresas en Chile, que es el ProPyme general. El ProPyme general es un régimen que grava las utilidades con un 25% de impuestos. Recordemos que las utilidades es venta neta sin el IVA menos todos los gastos que pudiste acreditar en el año. Y lo que quedó es la utilidad declarada. Sobre esa utilidad declarada, 25% se paga de una vez en el ProPyme general y uno dirá, pero es que del otro no pagaba nada. Sí, pero se va toda la utilidad a tu global complementario personal y el global complementario puede llegar al 40%, no al 25%. Entonces hay que ver porque va por tramo. Entonces no es tan fácil hacer el análisis, hay que tener claro cuál va a ser la proyección de venta de la empresa en un año para poder hacer una adecuada, eso se llama planificación tributaria. ¿Ya? Que en el fondo es como proyectar y ver cuál es lo que te va a convenir más. Por eso la importancia de que uno tenga servicios contables de cabecera que te presten servicios de este tipo. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos en Alpha Consulting. Siempre en la descripción de los videos queda información a todo lo que nosotros hacemos. ¿Ya? Pero esto es muy importante. Hoy día yo lo considero súper básico porque llevo muchos años emprendiendo y porque me ha valido la guata lo que he tenido que pagar en impuestos a veces por tonteras, por equivocarme y por no hacer las cosas bien y la verdad que siempre sale más barato al final, mucho más barato ir mejor asesorado cuando uno no sabe. Y ahí uno va aprendiendo también y va tomando mejores decisiones y ya después uno, la verdad que igual con lo general uno ya después yo diría que del año 3 en adelante, el año 5 ya en algunos casos, uno se maneja bastante bien. Yo llevo 16 formalizado, entonces ya no morí y ya ahora me va bien, entonces por eso ya hoy día estas cosas las manejo bien y también las puedo explicar en un lenguaje que la mayoría de la gente lo pueda
entender y no que sea un lenguaje súper técnico, porque yo primero, antes de ser especialista en cualquier cosa que tenga que ver con asesoría, he tenido diferentes tipos de negocios y soy emprendedor. Ese, en el fondo, es como lo primero para mí, por tanto, me entiendo muy bien con otros emprendedores, mucho más que el lenguaje más técnico. Entonces, ese es un costo igual, cuál va a ser el impuesto a la renta, esto es algo igual que tenemos que considerar. Y esos son los costos, o sea, no hay más cosas, como digo, después lo otro va a ser el capital de trabajo que necesitas para funcionar con tu negocio, eso ya depende de cada uno. Y sí, al final ahora quiero señalar algunas cosas que, si bien no son obligatorias, son costos en los que incurrimos la mayoría de las personas que tenemos negocio. ¿Ya? Que creo que es súper importante señalarlo porque a veces uno ve que las personas no consideran cuando emprenden ni lo más mínimo de gasto. O sea, voy a hacer así como un ejemplo clásico. Servicio de contabilidad mensual de cumplimiento tributario. O sea, el servicio más básico de contabilidad donde te ayudan a hacer el formulario 29 y servicio de consulta, que es lo que ofrecemos la mayoría. Esos servicios, que incluyen súper poquitas cosas, pero son cosas que son esenciales y necesarias, y alguien que te apoye con consultas es muy bueno, y que te hagan el formulario 29 también, porque aunque no es difícil de hacer, igualmente es fácil equivocarse, y son servicios extremadamente baratos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con extremadamente baratos? Un servicio de cumplimiento tributario está en torno entre los 30 y 50 mil pesos actualmente, no es más que eso. Y los contadores que me vayan a venir a decir que no valen eso, déjense de mentir, o perdón que no sean tan ignorantes. Yo no entiendo por qué, no son todos los contadores por supuesto, la mayoría son excelentes personas, pero no entiendo por qué hay un perfil de contadores que solamente se mira el ombligo y no es capaz de por último googlear cuánto cobra la competencia. Yo lo hago, así uno ve las bandas de precio, y yo vengo del mundo comercial, ahí sí que yo, ahí me manejo. Yo en temas de repente tributarios, contables, alguien me puede discutir, yo no soy contador, sé bastante del tema, pero la verdad que no es mi área, pero el área comercial sí. Y cuando yo digo que los precios de mercado son estos, es porque lo son y porque los fui a mirar. Y porque tengo un negocio que presta servicios de contabilidad, y sería indecente de mi parte, una vergüenza, y sería como contra todo lo que yo predico, que yo no mirara cuáles son los precios. Si tú cobras mucho más que eso y quizás te sales un poco de la banda de precios, bien por ti, hazte cargo de eso, pero no vengas a comentar al video de que esos no son los precios, porque eso es mentira. Y cualquiera que lo quiera ver, googleelo. Ya no me crean, googleelo. Siempre digo lo mismo. No tienen por qué creer ni lo que digo yo, ni lo que dice nadie en ningún video de YouTube y en ninguna red social. Todos somos capaces de en Google meter la pregunta y la información te va a salir inmediatamente. Y además lo digo con toda responsabilidad porque los servicios de nosotros en Alpha Consulting van en cumplimiento tributario de actualmente de los 38.990, IVA incluido. Nosotros facturamos con IVA, así que es menos el IVA porque el IVA las empresas lo recuperan. O sea, sacan el IVA a 38.000 pesos, queda como en 33. ¿Ya? Ese es el DESTE para empresas que facturan entre 0 y hasta 3 millones y medio. Y nuestro plan más caro de los que tenemos publicados, que son empresas que venden hasta 11 millones de pesos, que ya no es una empresa tan chiquitita, y entramos de pequeña empresa incluso, hasta 11, o 11 y medio, no recuerdo, está publicado en todo caso en nuestro sitio web. Ese vale 55.990, que si tú le sacas el IVA, igual está en menos de 50.000 pesos mensuales. Normalmente a todas las personas que vayan a tener un negocio, uno les recomienda que tengan servicio de cumplimiento tributario. Yo entiendo que hay gente que se lo quiere ahorrar y lo hace por cuenta propia, pero yo creo que es una muy mala idea porque es tan pequeño el gasto, que yo soy de la idea, y yo lo hice así, muchos años antes de ser dueño de una empresa que tiene servicio de contabilidad. eh, Tuve negocios y siempre, nunca me he ahorrado el contador, y de verdad que pagar 30, 40, 50 mil pesos en esto es mínimo, es muy, muy, muy poquito. ¿Ya? O sea, no es algo, o sea, por eso yo digo que de repente, oye, si no te da para pagar ese monto tan bajito, eh, mensualmente, ¿cuánto estás vendiendo? O sea, ¿realmente te vale la pena continuar el negocio? Y yo sé que la gente se enoja con eso, pero yo soy empresario. Y yo nací para hacer negocios, para ganar plata. Y siempre he tenido negocios que venden harto
o los discontinúo porque a mí me gusta vivir bien de los negocios que tengo y creo que es la aspiración que tiene toda la gente. Y hay que ser realista, cuando ya no estás vendiendo casi nada y te duelen 30 lucas, para lo que sea, no solamente para pagar un servicio contable, para lo que sea, pucha, las cosas ya no están resultando y de nuevo hay que ser realista y de repente los buques no hay que esperar que se hundan con uno adentro. Para eso uno puede reemprender perfectamente. Si esta cuestión no es algo de que yo me tenga que morir con la empresa y eso le cuesta a muchísima gente entenderlo y no son prácticos, lo ven como si fuera una ofensa personal que uno les dice que a veces que tienen que cerrar el negocio o que les da esa recomendación. Para mí, si me dijeran, oye, tienes que cerrar ese negocio porque no está funcionando, lo agradezco. Si es alguien que sabe y está analizando mis finanzas o en base a lo que yo le estoy diciendo, eso es un aporte, es una ayuda, no es que te estén atacando. Ahora bien, ¿qué otra cosa podría hacer a nivel de contabilidad? O sea, entonces ahí considera 30.000 pesos, 40.000 pesos, 50.000 pesos según sea tu nivel de venta. Normalmente vienen cobrarte por nivel de venta. Ojo, si estás partiendo y te dicen que el servicio contable va a valer 80, 100, 150 lucas, olvídalo. Eso está carísimo, está completamente fuera de precio de mercado. E insisto, anda a buscar la información y están los precios. Muchas empresas tenemos en precios publicados o en un rato puedes en el fondo preguntarle en el fondo a los que no tengan precio publicado cuánto cobran. Siempre pregunta igualmente qué es lo que incluye el servicio. Nosotros lo tenemos publicado con el detalle para que no haya ninguna suspicacia después así como, oye, mira esto que no lo hicieron. Ojo, este era el detalle de lo que te estamos vendiendo. Y vendemos mucho servicio que es adicional, pero yo diría que el de cumplimiento tributario es esencial para todos. Independientemente de lo contrates con nosotros o con alguien, ahí yo creo que debieras tenerlo. Otra cosa que uno normalmente gasta cuando tiene empresa, sí o sí, esto es muy raro que uno no que uno lo haga solo. A veces hay gente que lleva su propia contabilidad y hace su propio F29. Bien mal, más o menos, hay mucha gente que se engaña porque el servicio de impuesto interno se puede demorar años en fiscalizarte. Y a veces hacen todo mal y creen que porque el servicio no lo fiscalizó estaba todo bien y después queda la escoba. Pero independiente de eso, la renta, la declaración de renta, proceso de declaración de renta anual, normalmente es muy raro que un emprendedor pueda hacerlo solo a no ser que seas contador. Entonces, es tu servicio contable de cabecera, normalmente es el que te ofrece hacerte la renta. Lo más habitual es que lo hagas con ese servicio y no con otro. Si no tienes contador, tendrías que buscar algún servicio seguramente contable. Ahí sí que por ningún motivo te recomiendo que lo hagas solo porque ahí sí uno ve unas barbaridades que suceden en la renta y eso sale carísimo. En puras multas pagas bastante más que el servicio y es súper fácil equivocarse y es un proceso súper especializado. Declaración de renta. Precios normalmente de una declaración de renta. Aquí vamos a hablar igual de bandas de precios. Lo que he visto yo, ya, de nuevo, aquí puedo hablar de lo que he visto, igualmente más o menos de lo que cobramos nosotros, porque de nuevo, nuestros precios de declaración de renta del año 2024 ya están publicados en un sitio web especial que tenemos solamente para renta, que igual está en la descripción de este mismo video, porque nosotros ya empezamos a vender el servicio con el precio más barato para que el que quiera contratar antes se ahorra un poco de plata, sobre todo para los que no tienen contador o quizás su servicio contable no lo hace, lo que sea. Igualmente hay que considerarlo. Hay mucha gente que no entiende que tiene que declarar renta y cree que va a ser algo súper fácil o venía de haber tributado como persona natural y haber declarado como propuesta cuando hace boleto honorario, no tiene nada que ver. Son cosas. Esto es un mundo de diferencia. La renta de empresa es otra cosa. Ahora bien, entonces, renta. ¿Cuánto cuesta la renta más o menos? Yo lo que he visto al año pasado, ahora, pero seguramente vas a encontrar servicios de declaración de renta en torno a los 200.000 pesos si tienes movimiento, hasta 300 y 400 también. Seguramente más o menos en eso van a andar los precios de este año, considerando con todo lo que han subido las cosas. De hecho, nosotros el primer precio que tenemos parte desde 150 para los que no tienen movimiento y a clientes le cobramos bastante menos. Ya los precios que nosotros hemos publicado en la landing son para personas que quieran hacer su renta que no llevan contabilidad con nosotros. Los que llevan contabilidad con nosotros pagan bastante menos porque uno tiene que obviamente tratar bien a sus clientes y tienes que además, o sea, es más fácil con un cliente porque tienes toda su información y sabes que el cumplimiento tributario está bien. Cuando haces renta externa, sobre todo los que llegan sin contador, te encuentras con cosas que hay que entrar a solucionar y muchas veces tienes que cobrar muchos adicionales también. Se hace mucho más complejo.
¿Qué otra cosa normalmente uno gasta? Publicidad. Chicos, dejen presupuesto para publicidad, si no se les va a morir el negocio. Esto es súper básico lo que estoy diciendo, pero hay gente que no gasta nada en publicidad porque de nuevo nos vamos a la lógica de como venden muy poquito, les duelen las 30 luquitas del servicio de contabilidad, más les duele la renta y no quieren gastar nada en la empresa porque están chatos de meterle y meterle y meterle plata. Por eso es que uno antes de partir el negocio tiene que hacer una planificación propia del negocio, de cuánto es el capital de trabajo e inversión que esto va a requerir hasta que ya el negocio pueda ser rentable. Eso hay que hacerlo antes, porque si no nos vamos a desangrar y vamos a morir. Esta es una de las razones por las cuales se descontinúan los negocios. No venden, gastaron mucho, ya no pueden seguirlo solventando. 6 meses, 12 meses, no hay más negocio. Lamentablemente es sumamente común y le pasa a la mayoría. ¿Ya? Por tanto, uno si hiciera una planificación, debería considerar todas estas cosas. ¿Cuánto se gasta en publicidad? Obviamente depende del negocio, pero se habla mucho del 10% de las ventas como mínimo. ¿Ya? O sea, de tu monto de venta, el 10% se debería ir por publicidad como mínimo. ¿Ya? En lo personal, yo normalmente me he gastado el 20%, históricamente. 20% de las ventas para mí son para publicidad, más todos los otros costos que uno tiene. Pero ahí simplemente hay un indicador en el fondo que se maneja bastante y que al parecer funciona. Y el último gasto en el que muchos emprendedores tienen que incurrir hoy día, al no tener una dirección tributaria acreditable y donde hoy día muchos negocios funcionan online y no van a tener oficina física y no van a tener tienda, como igual tienes que acreditar domicilio y en la mayoría de los casos no vas a poder meter eso en tu casa porque quizás para el servicio de impuestos internos puede que cumplas, probablemente no, pero igual puede que igual lo logres con el servicio de impuestos internos, no vas a poder pagar patente municipal. ¿Ya? Que ahí tienes otro costo también adicional. Entonces esos son los dos últimos. Tienes que pagar patente municipal, ¿ya? Que es barata, son como 100.000 pesos en el año normalmente. Igual hay una fórmula para calcularla porque es de acuerdo al capital inicial, pero más o menos eso se paga en dos cuotas si es que quieres, como el permiso de circulación, pero es un costo barato. Todas las empresas pagan patente porque es un impuesto a generar renta en el país. Y si es que no tienes domicilio acreditable, normalmente yo hoy día de 10 empresas que estoy creando en asesorías, 8 están contratando oficina virtual porque no tienen donde acreditar. ¿Ya? Entonces, ojo, no sirve para todos los rubros. Tengo otros videos donde hablo de oficinas virtuales y para cuáles sirve. Nosotros prestamos el servicio. ¿Cuánto cuesta una oficina virtual? Es súper económico, andan en torno a los 100.000 pesos anuales, no mensuales, anuales. O sea, el costo mensual, si lo llevas a mensual, porque la mayoría los vendemos por el año, porque como es muy barato, la idea es no tener cobranza mensual. De hecho, nosotros cobramos 97.990 el año, IVA incluido. Eh, Son como, no sé, 8.000 pesos el mes aproximadamente. Entonces, igual es algo bastante económico, pero ojo, si no consideras el cómo vas a acreditar domicilio, sea con oficina virtual, sea con lo que sea, no vas a ni siquiera empezar a funcionar con tu empresa. Y no te recomiendo tampoco evitar el pagar patente, porque después cuando te la lleguen a cobrar, ya me pasó, sale mucho más caro y todos los años uno hay clientes que no tenían patente y después cuando le llegan a cobrar multas, intereses y todo. Y cuando quieres regularizar además te piden la patente del año anterior. Es un tema. ¿Ya? Y esos son los costos. Déjame en los comentarios si tú crees que hay algún otro que sea como fijo o cosa que tú digas, oye, recomiendo tener y todo, porque me parece, cuando hice el análisis de esto antes de hacer el video, me parece que como que no se me ocurrieron otros que sean como propios que los tengan todas las empresas. O sea, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, de acuerdo al tipo de negocio, en el fondo gasto diferente, pero por ejemplo, hoy día yo para mantener cualquier negocio, por ejemplo, igual considero tener un sitio web, que ahí podrías tener otro costo de mantención de la web porque yo pago una mantención mensual, lo cual es económica. Pago hosting igualmente. Los hosting que pago son caros, sí, porque tengo sitios que tienen harta visita. Pero claro, un sitio web que no va a recibir tanta visita es mucho más barato el hosting.
Y pago muchos servicios como de almacenamiento en nube y todo, pero insisto, no, eso no es necesario para todos los tipos de negocios. Y después hay un montón de otros costos más que ya son propios de tu negocio. O sea, si tienes un restaurante, obviamente que va a ser muy distinto a que tengas una cervecería o que vendas servicios de marketing digital. Pues eso ya va a depender de cada negocio. Pero si se les ocurre algún otro que ustedes crean que está y que yo no lo mencioné y que se me pasó, siempre aporta muchísimo. Si tienes también cualquier consulta, la puedes dejar en los comentarios. Si te gustó el video, dale me gusta. Compártelo con más emprendedores porque esta información sirve muchísimo y nos vemos en el próximo.